las partes, ¿verdad? Porque por eso dice, al cuestionario le pueden cambiar el encabezado, ¿sí? El que yo les envié ya lo habíamos puesto, ¿verdad? Instituto y el tema, pero aquí dice, miren, el encabezado son los datos de la encuesta. El título o tema de la encuesta, el nombre de la institución, pueden colocarles ustedes el nombre ya sea del instituto o pueden inventar ustedes una institución. Y el objetivo de la encuesta, ¿sí? Luego está la ficha de identificación. Entonces, vean, dice, son los datos de la persona encuestada, tales como nombre, edad, sexo y ocupación. Recuérdense de que en la vez anterior hablamos de que muchas veces las encuestas son anónimas. Entonces, en ese caso, pues no se pide nombre. Pero vean qué dice de la edad, del sexo y de la ocupación. Con respecto a esto, pues eso sí se puede pedir acerca de la persona. ¿Sabes? Son cuestiones que le podían agregar. Y luego, pues propiamente las preguntas, ¿verdad? No me recuerdo muy bien cuántas preguntas era que tenía el cuestionario, pero si no estoy mal, sí tenía más de 10 y tenía varias preguntas abiertas y varias cerradas, ¿verdad? De los errores que más observé en los cuestionarios que estuve calificando era de ortografía prácticamente en la utilización de los signos de interrogación, en tildar las palabras de pregunta, es decir, la palabra qué, cuál, por qué, cómo, cuáles, quiénes, ¿verdad? Todas esas palabras que llevan tilde propiamente, ¿verdad? Para los que ingresaron de último, si no han colocado su nombre en el chat, por favor, hacerlo para que quede su asistencia. Bueno, de ahí, una vez que ustedes ya construyan su cuestionario, para los que ya lo hicieron, pues muy bien, ¿verdad? Pero quienes no, lo pueden hacer a computadora o a mano, ¿verdad? Entonces, una vez hacen su cuestionario, le pueden sacar fotocopias y entonces lo deben trabajar con 5 familiares. Bueno, si no tuvieran 5 familiares, pues con 5 personas cercanas. La cuestión es de que deben de tener 5 respuestas para ese cuestionario, ¿verdad? Y algo muy importante es que para validar las respuestas, los cuestionarios deben de ir firmados en la parte superior de la hoja. ¿Sí? La persona que le responda a los cuestionarios, una persona por cuestionario, obviamente, ¿verdad? Le debe de firmar la hoja en la parte superior. Bueno, eso era ahí. Y dice, ¿verdad? Que los cuestionarios. Aquí dice que deben de venir 10 hojas, pero si, por ejemplo, con el cuestionario que yo les mandé, tal vez solo les va a salir una hoja, entonces las 5 hojas, ¿verdad? Porque son 5 familiares. Ahora, si les salen 10 o las hojas que sean, ¿verdad? Siempre y cuando sean de 5 personas. Sí, el tema puede ser libre, Alexis. Yo, como les dije la semana anterior que ustedes redactaron las preguntas, ustedes podían escoger el tema y luego a hacer las preguntas. Lo único que si lo hace así, tome en cuenta de que cuando uno escoge un tema para el cuestionario, todas las preguntas deben de ir dirigidas sobre ese tema, porque había varios que hicieron, por ejemplo, tal vez primero decían, bueno, ¿le gusta la Coca-Cola? Y después hablaba de qué opina del presidente. Entonces, ¿qué tenía que ver si le gusta la Coca-Cola con qué opina sobre el presidente? Porque la Coca-Cola es algo comercial y lo del presidente ahí ya se está metiendo en cuestiones políticas. Entonces, usted debe de centrarse a un tema y sobre ese tema, pues hacer el cuestionario, ¿verdad? Ahora, si no, pues está la opción de utilizar el cuestionario que nosotros realizamos en la clase anterior, que ya se los enviaron, ¿verdad? Cada uno de sus profesores guías. Exacto, sí. Si solamente le salen 5 hojas entre los cuestionarios que va a pasar, entonces solamente 5 hojas. Pero si le salen más, entonces las hojas que salgan. ¿De acuerdo? La regla es de que deben de ser 5 personas encuestadas. Bueno, y dice de que debe de adjuntar todos los cuestionarios en un solo un folder verde. ¿Sí? Entonces, al folder verde, por favor, le colocan en la parte
de frente del folder le colocan que es la clase de estadística para que ningún profesor se vaya a confundir, de estadística, y le colocan su nombre. Y ahí meten la hoja de trabajo y meten los cuestionarios, ¿verdad? Que hicieron. Y por último, pues ustedes deben de responder estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué dificultades tuvo para elaborar los cuestionarios? Inicialmente, miren, aquí, si no les alcanza, lo puede hacer en la parte de atrás de la hoja o en una hoja adicional. Aquí ya varios tuvieron inconvenientes, ¿verdad? Como no poseer los cuestionarios que se tenían de la clase anterior, problemas en la redacción, en cómo formar el cuestionario, todos esos aspectos colóquenlos ahí. Eso es en su opinión personal, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le llevó recolectar los datos, a aplicar los cuestionarios a los 5 familiares? Si es que lo comenzaron a hacer desde el jueves y van a terminar hasta el día de hoy en la tarde, por ejemplo, entonces cuenten los días, ¿verdad? Jueves, viernes, sábado, domingo y día lunes serían 5 días. Si lo hicieron en un solo día, entonces un día, ¿verdad? Ahora, si ustedes midieron el tiempo y digamos de que se tardaron 3 horas, digamos, en pasar los cuestionarios, colocan esa cantidad. Luego, ¿cuánto gastó en tener los 10 cuestionarios? O sea, ya sea que los haya impreso o haya sacado fotocopias, coloca la cantidad, lo que haya gastado. Y por último, un comentario sobre la experiencia en la recolección de datos, ¿verdad? No sé si alguien, pues aún con esa breve explicación, tiene alguna duda con respecto a esto de los cuestionarios. O ahí ya está claro. Profe, entonces se puede usar el Exacto, sí se cuestionario que puede usted utilizar comentó. el que, sí, por eso fue que yo les escribí ahí que podían utilizar ese, si no es que poseen su cuestionario de la semana anterior, ¿verdad? Pueden utilizar ese. Aún tienen tiempo, si no lo han hecho, tienen el día de hoy para hacerlo. No es complicado redactar porque ya tienen la base, ¿verdad? Solo es de pasar las preguntas. ¿Alguna otra duda? Sí, se recuerdan de que el tema del cuestionario que hicimos la semana pasada era sobre las redes sociales, ¿verdad? Muy bien. Si no hay ninguna duda, pues paso a lo que vamos a trabajar el día de hoy. Les dije que vamos a trabajar matemática básica para estadística y vamos a iniciar con el redondeo de números. Bueno, pues para el redondeo de números puede haber de diferentes, pero vamos a hablar, ¿verdad? De que las reglas para redondear son de 0 a 4, no se redondea. Y de 5 a 9, sí. Guadalupe pregunta de cuántas preguntas son para cada cuestionario. En la hoja de trabajo dice que deben de ser 5 abiertas y 5 cerradas. En total son 10 preguntas, ¿verdad? 5 abiertas y 5 cerradas. Bueno. Entonces vamos a hacer aquí redondeo de números. Veámoslo. Los siguientes. Entonces, primero vamos a hacer redondeo de números enteros. ¿Sí? De números enteros. Entonces, para los números enteros, por ejemplo, tenemos las siguientes cantidades. Si tuviéramos acá 8.3. Ahí, ¿quién es el número entero? Es el número 8, ¿sí? Entonces, para aplicar el redondeo, lo que nosotros hacemos es fijarnos en el número siguiente al que queremos redondear. El que yo quiero saber si se redondea es el 8. Entonces me fijo en el siguiente, en el 3. Y a ese es al que le voy a ver
la regla. Si está de 0 a 4, no se redondea, ¿sí? Y si está entre 5 a 9, sí. Entonces, vean, en este caso, como está ahí, en 3, vemos que está en el primer rango. Entonces, simplemente lo que va a pasar es de que se le va a eliminar el decimal. Entonces, para que quede redondeado, simplemente va a ser 8, ¿sí? Simplemente 8, ya no punto 3 porque estoy redondeando a números enteros, ¿sí? A los enteros. Si, por ejemplo, tuviera, en cambio, 8.6, entonces ahí, observando el decimal, veo de que en este caso, como el número está en el segundo rango, entonces ahí sí. ¿Qué es lo que se le va a hacer? Que al número entero se le va a sumar 1. Entonces digo, 8 más 1, 9. Entonces, 8.9 redondeado será 9, ¿verdad? 8.6 redondeado será 9. Miremos uno más. 7.56, por ejemplo. O quiero redondear a los enteros. Entonces, ¿cuál es el número entero? 7. Es el 7. Entonces, yo me voy a fijar en el siguiente número para aplicar la regla, en el 5. ¿El 5 está en el primer rango de números o en el segundo rango de números? En el segundo. En el segundo. Entonces, eso quiere decir de que al entero, que es el número 7, le sumo 1. ¿Sí? Entonces, 7 más 1. 8. 8. Recuerden, redondear, si está en el segundo rango, significa sumarle 1. Y si está en el primero, significa escribir o solamente copiar el entero. ¿Sí? Independientemente de cuántos decimales tenga nuestro número, yo solo me voy a fijar en el que está siguiente al número que quiero saber si se redondea o no. Ahora, vamos a hacer a los décimas, ¿sí? A las décimas. Para quienes no saben qué son las décimas son el primer número que está después del punto decimal. Entonces, por ejemplo, tenemos 8.18, ¿sí? 8.18. Entonces, ¿cuál es el número de las décimas? El primer número después del punto, el 1. Ese es el que yo quiero saber si se redondea o no. Entonces, siempre me voy a fijar en el siguiente para aplicar la regla de redondear. Entonces, el 8 está en el segundo rango. Por lo tanto, a ese número 1, a la décima 1, le sumo 1. Entonces, voy a tener 8 punto y 1 más 1. 19. 2. No, solo 2. El otro ya no va a estar, ¿sí? Solo 8.2. No es al 8 que le sumo 1, sino es a la décima a la que le sumo 1. Vamos. 8.14. ¿Quién es la décima? Es el número 1. La regla se la aplico al número 4. El 4 está en el primer rango, entonces no se le va a sumar. Simplemente omito el número 4 y ya solo escribo 8.1. Por ejemplo, si tuviera 0.263, ¿sí? ¿Quién es la décima? Es el 2. ¿A qué número le voy a aplicar la regla? Al 6. Al 6. Entonces, el 6 está en el segundo rango. Por lo tanto, al 2 le sumo 1. Entonces, ahí el número redondeado me va a quedar en 0.3. Así. ¿Estamos captando cómo redondear los números? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Sí. Ahora
vamos a hacer a la centésima. ¿Sí? ¿Cuál es la centésima? Es el segundo decimal. ¿Sí? Entonces, miremos los siguientes ejemplos. Si tuviéramos el número 8.237. Igual. Entonces, ¿quién es la centésima? Es el segundo número, ¿sí? Después del punto. Entonces, la centésima es el 3. Por lo tanto, en el número que me voy a fijar para aplicar la regla es en el 7. ¿Qué dicen ustedes? ¿Le sumo 1 o no le sumo 1? Le sumo 1. Muy Le sumo bien. uno. Entonces me va a quedar 8.24. ¿Sí? 8.24. El siguiente decimal ya no se va a colocar, ¿verdad? Otro. Ahora, si tuviéramos 0.874. Igual. Bueno, entonces, vean, la centésima es el 7. Entonces me fijo en el 4. Entonces, al 7, ¿le sumo 1 o no le sumo 1? No le suma. No le sumamos. Entonces simplemente copiamos 0.87. Muy bien. Y vamos con uno que independientemente si sea a los números enteros, a las décimas o a las centésimas, vamos a ver el siguiente caso. Miren, tengo 2.098, ¿sí? 2.098. La centésima es el 9. Entonces me fijo en el 8. Bueno, entonces, ¿será que le sumo 1 o no le sumo 1? Sí. Sí, sí, porque el 8 está en el segundo rango. Entonces, miren, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuánto es 9 más 1? 10. 10. Y el 10 ya no es un dígito, ¿sí? Por lo tanto, en la posición del 9 me va a quedar el 0. Y ese 1 se lo voy a sumar al anterior. Entonces digo 0 más 1, 1. Entonces ahí me quedaría 2.10. ¿Sí? Vamos a hacer otro de ese tipo. Si por ejemplo tuviéramos 3.596, o sea, 3.596. En este caso, pues vemos de que el 6 corresponde al segundo rango, entonces al 9 le sumo 1. Entonces ya vimos que al sumarle nos quedan 10. Por lo tanto, coloco 3 y punto. En la segunda posición, en la centésima, coloco el 0 y ese 1 se lo sumo ¿a quién? Al 5. Al 5. Entonces, 5 más 1, 6. 6. No sé si me doy a entender en este caso, cuando se aproxima el 9. Sí. ¿Sí? Sí, Muy bien. profe. ¿Está todo claro con respecto a lo de redondeo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a hacer operaciones con números decimales. ¿Sí? ¿Ya copiaron? Porque voy a borrar acá. No, Entonces, profe. al menos tómenle captura porque si no, no terminamos el tema del día de hoy. Ya, Ya, profe. ya, profe. Muy bien. Ya, profe. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Entonces, vean, las operaciones con números decimales son bien sencillas,
¿Sí? Solo es de entender qué es lo que se hace. Bueno, entonces vamos a iniciar con la suma y resta de decimales. Bueno, la clave para sumar y restar números decimales es alinear el punto. Entonces, si tuviéramos la siguiente operación, 254.68 más 24.746. Vamos a iniciar con esa. Entonces, la clave para sumar esos dos números es alinear el punto. Entonces, coloco, miren, el primer número, esto lo voy a hacer por la forma vertical, 254.68. Ahora, alineo ahí el punto del siguiente número, entonces aquí va a ser 24.746. Entonces ahí pues ya aplicamos la operación normal. Ahora vean. Ven que en este espacio de acá arriba no tenemos un número. Si nos quedara un espacio vacío, entonces colocamos 0. Entonces sumo. Le digo, aquí 0 más 6, 6. 8 más 4, 12 y llevo 1. 6 más 7, 13 más 1, 14. Llevo 1. Y el punto se coloca en la misma posición. 4 más 4, 8. 8. Y 8 más 1, 9. 9. Muy bien. Hay 5 más 2, 7. 7. Y se copia el 2. Entonces, esa sería mi respuesta. ¿Y qué pasaría si en lugar de suma acá fuera una resta? La misma situación. Entonces sería 254.68 menos 24. Vean, el punto alineado, 746. Y lo mismo que ya hicimos. Si falta, entonces coloco ahí el 0. Entonces digo acá, como a 0 no le puedo restar 6, entonces debo de prestar. Entonces digo, a 10 le resto 6. ¿Cuánto sería 10 menos 6? 4. 4. Entonces, el 8 como prestó se quedó en valor de 7. Entonces digo, 7 menos 4. 3. Ahora, a 6 no le puedo restar 7, presto también. Entonces, 16 menos 7. 9. Colocó el punto, el 4 prestó, se quedó en valor de 3. A 3 no le puedo restar 4, entonces presto. Entonces a 13 le resto 4, esto es 9. 9. La misma situación, como el 5 prestó, entonces ahora es 4. 4 menos 2, 2. 2. Y este último se copia. Muy bien. Entonces, de esa manera es que se trabaja la suma y la resta de decimales. Así estaríamos terminando el día de hoy. Si no tienen ninguna duda. No, profe. Entonces, No, profe. por medio de sus maestros guías les voy a enviar tarea acerca del redondeo y de suma y resta de decimales. Que tengan una feliz tarde.